Bueno, eh, la idea es seguir un poco con estas pequeñas capsulitas, con estas pequeñas eh, intenciones de compartir con ustedes ciertos conceptos generales de los movimientos que tienen que ver a partir del siglo XX. Y ya vimos algo bastante claro con lo que era el cubismo, espero que hayan comprendido bien eso. Y la idea es seguir viendo estas vanguardias que se llaman, que son todos estos movimientos que surgen a principios del siglo XX, ¿no es cierto? Finales de 1800, principios de 1900, y que tienen que ver con un tema bastante complejo, que es el tema, la cercanía, la presencia fuerte y la vivencia de las guerras mundiales. Tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial tienen mucho que ver con todo lo que sucede en este nacimiento de las vanguardias. Y para poder entender un poquito eso, sería interesante que hagamos como un puente, de alguna forma, con lo que estamos viviendo ahora. Yo creo que nos va a ayudar mucho a comprender esa sensación que pasa un poco por la mente de estos creadores, que refleja un poco lo que sucede en la mente de la sociedad de la época. Nos ayuda bastante a comprender eso, lo que estamos viviendo ahora. Eh, Dentro de lo negativo que es, ¿no es cierto? Que es esto que tengamos que estar conversando por un medio así y no podernos ver las caras, por ejemplo. Dentro de lo negativo que es esto, tratar de sacarle un poco algo positivo que nos permita entender estas situaciones. Y, y ese puente, de alguna forma, esta conexión de la cual yo les hablo, tiene que ver un poco con esta sensación primero de temor que a todos nos recorre. O sea, este temor a que esta cosa extraña que nos está invadiendo, de repente nos toque a nosotros o a nuestra familia o a gente conocida y, y nos asuste, nos asuste mucho el temor a que se mueran, que algo pase, etcétera, etcétera. Esta inseguridad también de no saber si nos vamos a enfermar o no, y si nos enfermamos, qué va a pasar con nosotros, vamos a lograr pasar eh, la enfermedad o vamos a quedarnos ahí y va a significar un poco un peligro casi de vida o muerte. Entonces, esas inseguridades, estas mismas sensaciones de temor, esto de estar hacinado en nuestro espacio, porque no podemos salir, porque nos da miedo salir, porque si salimos tenemos que hacerlo con mucho cuidado de que no nos vaya a atacar este virus que poco se conoce de él, digamos. Esa misma sensación, con todas las diferencias que puedan tener, digamos, y que puedan existir, es lo que sucedía en esta época de guerra. En esta época en que estaban cercanas, en que estaban viviendo y en que sufrieron mucho la Primera y la Segunda Guerra Mundial, esta sociedad europea que se estaba conformando. Entonces surge toda una sensación de pánico, de temor, de encontrarle un sentido a la vida, de, de vivir el momento porque no sabemos si mañana vamos a estar o no, de no atrevernos a hacer algo afuera de nuestro hacinamiento porque nos puede caer una bomba, porque nos pueden disparar. Es una situación bastante especial que de alguna manera, como les decía recién, si podemos sacarle algo positivo a lo que estamos viendo ahora, de alguna manera esto mismo que estamos viendo ahora, vuelvo a repetir, con las variables normales que cada uno pueda encontrar, nos ayuda en cierta manera a encontrar este sentido que tienen las vanguardias. Porque también nos lleva a cuestionarnos la sociedad en la que estamos viviendo. O sea, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve esta sociedad que todos hemos construido y que hemos creído o nos hemos creído el cuento de que es una sociedad progresiva, que de alguna manera es súper tecnológica, es muy avanzada, etcétera, etcétera? Y hasta no hace mucho tiempo nos vanagloriábamos
de que teníamos un teléfono en el cual podíamos, no sé, pues comunicarnos con cualquier persona en el mundo, teníamos el internet que nos llevaba a distintos lugares, estábamos conectados tecnológicamente, unos más, otros menos, en fin, habían una serie de situaciones que aparentemente nos hablaba de una sociedad buena, de una sociedad interesante, de una sociedad que muchos unos más y otros menos, se creían el cuento de que era maravillosa. Y esto nos lleva a cuestionarnos que en realidad no era así, que no era así, que de verdad las condiciones no son iguales entre todos, que hay mucha diferencia social, que hay mucha diferencia educativa, que hay mucha diferencia económica, que hay mucha diferencia de género, que somos racistas, que somos clasistas, que la construcción que hemos armado de sociedad no nos responde cuando lo necesitamos, ni socialmente, ni económicamente, porque nos quedamos sin trabajo y ¿quién nos cuida? Así como nosotros hemos armado con nuestro trabajo todo esto que está formándose, eh, cuando perdemos ese trabajo, ¿quién nos va a cuidar? ¿El Estado? ¿Cómo, por qué el Estado nos da vuelta eh, la espalda? ¿Por qué la salud no es la que necesitamos? ¿No es cierto? Entonces, todos estos cuestionamientos que nos estamos haciendo ahora al modelo de construcción social que hemos armado en todo el mundo en esta cultura occidental, que de alguna manera todos más, como les decía recién, unos más, otros menos, pensaban que era la gran cultura, nos damos cuenta que tiene muchas falencias, mucha construcción de barro, por decirlo de alguna manera. Entonces nos empezamos a cuestionar. Y es lo mismo que les pasó a estas personas que vivieron esta situación, como les decía, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Se dan cuenta que la sociedad en la cual están no les sirve, no responde al ser humano que de alguna manera clama por una cosa distinta. Eh, entonces aparecen muchas propuestas y muchas propuestas tanto para destruir lo que hay construido como también propuestas para reconstruir de otra forma. Entonces, por eso también son muchas las vanguardias, son diversas, porque cada grupo humano va buscando por el lado del cubismo, como vimos recién, que es la cosa más racional, más objetiva, más de pensar, que la realidad la podemos cambiar y ver de otra forma. Otros, como el fobismo, van a encontrar que la pasión, que la emoción hay que volcarla fuerte en el color. Otros, como el expresionismo, que además le meten toda una impronta de tortuosidad, de angustia, porque el ser humano tiene angustias, porque el ser humano busca esta cosa tortuosa también. En fin, el futurismo, el movimiento, y así como seguramente vamos a ver algunos, distintas visiones de cómo cambiar esta sociedad. Entonces, por eso, es que eso es lo característico de estos grupos. Son diversos, son pequeños, y la verdad es que no duran mucho tiempo también, duran un par de años, 2, 3 años, digamos, eh, sin considerar de que a través de la historia del arte hasta el día de hoy todavía uno sigue recurriendo a ciertas cosas que recoge del cubismo, que recoge del impresionismo, que recoge del fobismo, etcétera, de todos estos ismos, estos movimientos que se van dando, uno va recogiendo cosas que tienen que ver, que las actualiza de alguna manera y que tienen que ver con la realidad que uno vive, o con la visión que uno se va formando de cómo enfrentar a través del arte el mundo que vive. Obviamente se siguen replicando, digamos, pero el auge de estos movimientos en su génesis, en su nacimiento, no son más de 3, algunos 4 años, otros duran 2 años. Y muchos artistas también, ese otro dato interesante, que muchos artistas participan de distintos movimientos. Algunos comienzan siendo cubistas, después pasan a ser surrealistas,
fobista, dadaísta, en fin. Eh, son visiones, porque eso refleja un poco esta cosa de buscar por dónde, por aquí, por allá, por el color, por esto, por el otro, cómo cambiamos esta cosa. Entonces, para poder entender eso, es interesante realizar el puente que yo les proponía de lo que estamos viviendo ahora. Y que tiene mucho que ver, como les decía, con los temores, con las incertidumbres de no sabemos cuándo esto va a terminar, no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuándo nos vamos a volver a ver físicamente. eh, Nada sabemos, nada lo tenemos claro. Entonces nos provoca una inseguridad. El ser humano por naturaleza necesita de repente esta cosa tranquila, de saber lo que voy a hacer. Aunque uno sea muy hippie de repente de sus cosas, pero igual necesitáis ciertas pautas, ¿no? Quizás no tanto como los egipcios que casi duraron como 4.000 años, pero por lo menos ciertas pautas de acción, digamos. Entonces, hagan ese puente porque de alguna manera les va a ayudar a comprender esta búsqueda, esta necesidad de encontrar formas nuevas que no existen para cambiarlo todo, de alguna forma, ¿no? Eso es lo que buscan las vanguardias, este cambio, estas diversas visiones de cómo cambiar para mejor nuestra sociedad. Eso. Bueno, y comenzaremos revisando un poco qué es lo que es el fobismo. Si en algún momento se olvidan, es bastante fácil recordarse. El fobismo, y les va a servir a ustedes para cuando hagan clases también, acuérdense siempre, apréndanse que la palabra fob en francés significa bestia. Entonces, el fobismo son bestias del color. Son unas bestias que aplican el color. Ese, como siempre, los críticos lo bautizaron así porque consideraban que trabajaban el color de una forma salvaje, en forma peyorativa diciéndolo, digamos. No era ninguna alabanza que les daban, pero ese es el concepto. El fobismo tiene la fuerza del color fuerte, vivo, distintos colores mezclados para armar la forma. Y bueno, uno de los grandes fobistas es Matisse. Fíjense cómo esta habitación en rojo la trabaja con puro color fuerte, color vivo. ¿Se fijan? Sillas amarillas, murallas rojas, frutas de color amarillo fuerte también. Como siempre les digo, piensen que todo esto en la época en que se nos da, que todavía, a pesar de que existió ya el impresionismo y el postimpresionismo, todavía se mantiene en general, inclusive en algunos casos hasta el día de hoy, pero todavía se mantiene en general ese concepto del arte tradicional, digamos. Entonces esto es un rompimiento gigante, por eso se les llama fieras, por eso se les llama fob, los fobistas. Entonces acuérdense siempre, mucho color fuerte, intenso, contrastes de un color con otro. Fíjense cómo ese amarillo se contrasta con el verde, con un azul intenso, con un tono carmín, con un naranjo, un verde oliva que de repente se transforma en verde de vejiga, etcétera. Pero todo es color, la sombra es color, ya no hay efectos de luces y sombra. Hay, pero se realizan a través de ¿cómo se llama? Del color. Matisse, esto también es de Matisse. Y les muestro a Matisse con el fobismo porque realmente Matisse es el fobismo, es el gran padre del fobismo, tiene varios seguidores que pintan junto a él, pero el gran motor del fobismo es Matisse. Y como inquietud les dejo para que puedan investigar y vean qué otros fobistas existen. Otro movimiento es el expresionismo. Y el expresionismo, así como el fobismo usa colores fuertes, el expresionismo también usa colores fuertes e intensos. Pero la característica del expresionismo es que es más dramático. Vamos a encontrar mucho más formas angulosas, porque no hablan de una cosa mucho más dramática, emocional, tortuosa. Y aparece
junto al color la línea oscura, que puede ser un azul oscuro o puede ser un negro intenso, pero siempre la línea va recorriendo la forma para darle mucho más dramatismo y se contrasta fuertemente con el color. El expresionismo. Bueno, y uno de los grandes expresionistas que yo creo que muchos conocen es Edvard Munch. Un tratamiento, se fijan que hay un tratamiento fuerte del color, quizá un poco el color igual intenso como en el fauvismo que veíamos recién, pero con una forma mucho más dramática. Estas líneas que van armando esta cosa envolvente que está en torno al grito de Munch, ayudan a darle mucho más intensidad a este famoso grito. Y acá tenemos otra obra de Haeckel, que también es un expresionista alemán. En Alemania se da bastante el expresionismo. En Alemania surge mucho, de hecho la mayoría de los expresionistas alemanes mueren en la guerra. Entonces es interesante para que investiguen, los motivo un poco a investigar cuáles son los expresionistas alemanes. Les doy una pequeña pauta, que existen dos movimientos de expresionistas alemanes, que es Die Brücke, que es el puente, y Der Blaue Reiter, que es el jinete azul. Son dos movimientos que son muy similares en cuanto a su ejecución. Nada más diría yo que los separa el lugar de Alemania de donde se originan estos movimientos. Pero ambos buscan esta cosa dramática, esta cosa suelta de la pincelada, el dejarse llevar por la emoción, por el sentimiento, no poner tanto énfasis en el dibujo, pero a pesar de eso se logra una figura bastante interesante ahí en este barquero. ¿Se fijan cómo está insinuado nomás el barco, pero todo el conjunto le da un dramatismo bastante intenso? Hay una síntesis, fíjense en el tratamiento del rostro, es una mancha y logra armar ese efecto bastante interesante. Bueno, después tenemos otro movimiento que es el futurismo. Y el futurismo no se van a olvidar nunca, porque el futurismo lo que busca es el movimiento. Entonces tratan en sus obras de alguna manera expresar esta sensación de movimiento. Futurismo. Y aquí tenemos una obra futurista de Baldessari, que es un pintor italiano. La mayoría de los futuristas son italianos, ¿eh? Es un movimiento que surge en Italia. Si ustedes se interesan en buscarlo, van a encontrar que surge generalmente en Italia. Y lo que buscan es, a través de esta expresión bidimensional que es el soporte de una tela, tratar de alguna manera mostrar esta fuerza de la máquina, la velocidad, como les decía, el movimiento. Entonces generalmente van a ser como seccionados, tratando de provocar en el espectador esa sensación de que, por ejemplo, en este caso esta máquina a vapor se está moviendo. ¿Se fijan? Hacen distintas como experiencias o experimentos para tratar de mostrar esa sensación de movimiento, que eso es lo interesante. El futurismo italiano. Y aquí tenemos otra manera que es distinta en su ejecución, pero busca lo mismo: provocar una sensación de movimiento. Este se llama Niña corriendo por el balcón, de Giacomo Balla. También italiano, ¿se fijan? Entonces la idea es como esta reiteración, esta como secuencia, que es la misma figura que la trata de repetir. Entonces, para provocar esa sensación de que corre, de que va para allá, de que corre. ¿Se fijan? Esa es la sensación visual que se pretende en el futurismo. Les comento, por ejemplo, que en el futurismo había un eslogan que se mantenía generalmente,
que el rugido de un motor es más bello que la victoria de Samotracia. La victoria de Samotracia, no sé si se acuerdan, que es una escultura que vimos del Renacimiento. Pero es en el fondo eso, es como elevar el concepto de la máquina, de la velocidad, por sobre la belleza de una obra de arte de un museo. Bueno, y el último movimiento que vamos a ver es el Dada. Dada. Y aquí vemos una exposición Dada, para que la vean con calma. Hay algunos elementos Dada colgados en los muros, ¿se fijan? Construcciones ahí. El Dada en general va a buscar como lo que ahora se llama la deconstrucción de alguna forma. El desarmar para volver a componer. Es la búsqueda del absurdo, de lo no hecho, de la sorpresa también, de lo que nunca se ha visto, de tratar de sorprender al espectador con algo que nunca ha observado, pero con elementos que existen, digamos. Se fijan en esa forma rupturista de volver a recomponer sensaciones, emociones. Y uno de los miembros más conocidos del Dada lo encontramos acá en su origen, que también va a ocupar va a ser parte de otros movimientos, pero en este caso es Dada, Marcel Duchamp. Y él, ¿qué es lo que hace? Pesca un urinario, que lo vemos en los baños de la universidad, en los baños públicos, en cualquier baño de hombres que alguien entre, va a encontrarse con este elemento del urinario, que es un elemento que se usa comúnmente por la sociedad. Lo toma, lo saca de un baño y lo coloca en una exposición sobre una base, sobre un plinto. Y ese gesto, el hecho de tomar un elemento cotidiano, de uso normal, que nadie valora, el sacarlo de su contexto tradicional y llevarlo a una sala de exposición y colocarlo en un plinto, ese gesto es el gesto creativo, de pescar ese elemento y revalorarlo como una obra de arte. Es lo que da origen posteriormente a lo que va a ser el arte conceptual, que de alguna manera hace algo muy similar. Así que les invito a que también descubran un poco el arte de Dada, que es bien interesante. Y hay un ejercicio que se puede hacer también para que lo investiguen. Se los dejo ahí como un bichito para la curiosidad. El cadáver exquisito. Bueno, esos son los 4 movimientos que vamos a ver hoy día, que les he querido mostrar de alguna forma y que hagan esta relación no solamente con estos movimientos que estamos viendo ahora, sino que con el cubismo que vimos anteriormente y con cosas que vamos a ver después también. Hagan esta relación con esta sensación que estamos viviendo hoy día, que es muy similar a la que vivieron las personas en esta época entre guerras, ¿no es cierto? Y que quieren, se dan cuenta que de alguna manera tienen que cambiar la sociedad, de alguna manera tienen que cambiar el mundo en que vive, porque ya no nos sirve, ya no nos sirve ninguna de sus grandes inspiraciones, se empiezan a derrumbar todas, y es necesario reconstruir, reponer cosas nuevas, digamos. Y como les decía, cada cual lo va a hacer de su forma distinta. Lo que vimos ahora fueron 4 visiones distintas de poder recomponer esta sociedad. Una a través del color fuerte, otra a través de la expresión fuerte, de la emoción. Otro valorando el progreso, la máquina, el movimiento. Y este último que nos lleva al caos total, el Dada. El Dada surge... Hay 2 teorías. Que dicen, una que surge abriendo al azar el diccionario y encontrando letras al azar y armaron la palabra Dada,
Y otra que Dada es el primer balbuceo de las guaguas en Francia, así como acá uno habla del agú, en Francia hablan del Dada, que es lo primero que emite, el primer sonido que emite un bebé. Cualquiera de ellas puede ser válida, pero lo importante es que nos lleva a esta cosa primaria, a esta cosa de tener que desarmarlo todo para volver a armarlo. ¿Mm? De este absurdo que nos muestra un poco la realidad en la cual estamos viviendo, para que tomemos conciencia y de alguna manera construyamos algo distinto. Eso es, y eso va a recorrer un poco de distintas formas todos los distintas vanguardias. Así que eso, un abrazo, un saludo, que estén súper bien y nos vemos.